el pan y el vino, que representa el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo y su sangre vertida en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hacemos este domingo, el primer domingo de cada mes. Agradecemos al Señor por su inmensa bondad. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos. Vamos a hacer un paréntesis de la carta a los Romanos. Así que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2. Del verso 42 al 47 vamos a tener nuestro texto base, pero antes de leerlo, estoy muy agradecido al Señor por las personas que han estado visitando nuestra iglesia. Y si usted o tú has estado visitando la iglesia hace algún tiempo atrás, ya has estado, quizás algunos ya están participando en el discipulado bíblico durante este año para poder en algún momento, si Dios lo permite, ser parte de la iglesia como miembros de esta iglesia local. Y algunos quizás han venido por primera vez, no sé, están en búsqueda de alguna iglesia para ser instruidos, para crecer. Bueno, la verdad que nosotros somos una iglesia bautista reformada y desde hace bastante tiempo ya hemos iniciado este camino y Dios ha sido misericordioso con nosotros, nos ha dado la dicha de profundizar un tiempo más cada día, ¿cierto?, en lo que nosotros confesamos, creemos también. Ahora tú dirás, ¿por qué es poner atención a esto? ¿De qué está tratando el pastor? Bueno, es importante porque si tú estás buscando una iglesia cristiana, una congregación cristiana, a lo mejor una iglesia bautista reformada no va a ser algo favorito para ti. Quizás sí o quizás no, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque acá no practicamos cosas que en otra iglesia sí practican. O tuviste experiencia en otra iglesia y te gustaría que pudiésemos hacerlo acá, pero la verdad que no lo vamos a hacer acá. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia bautista reformada tenemos una liturgia ordenada por Dios en su palabra, creemos que eso debe ser así. Es más, el apóstol Pablo le dice a su joven pastor Timoteo que si él se tarda en venir a él sepa cómo debe conducirse en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Y durante la semana, al estar leyendo un poco la Escritura, y justamente el texto que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Hechos capítulo 2, me encontré con un artículo que escribe el doctor James White, y él escribió este artículo con un título que dice 10 razones por las cuales no debes ir o ser miembro de una iglesia bautista reformada. Y el doctor White nos trata de explicar claramente estas buenas razones por las cuales las personas deben considerar si deben ser o no parte de una iglesia bautista reformada. Y quiero ir nombrando una por una como introducción antes de iniciar este sermón. Número 1. No siempre tendrás la opción de salir sintiéndote bien contigo mismo después de cada sermón. En muchas ocasiones saldrás con la inquietud muy grande de arrepentirte de tus pecados. Un segundo punto que él trata dice, no tendrás la opción de escuchar sermones de la misma manera que tal vez estés acostumbrado. En la mayoría de las ocasiones será versículo por versículo y muchas veces no serán sermones relevantes a tu situación personal actual. Número 3. No tendrás la oportunidad de ser entretenido. En realidad no queremos entretenerte. 4. No tendrás la oportunidad de asistir a múltiples programas durante la semana para llenar tu agenda. Simplemente no tenemos programas para ofrecerte. Número 5. No tendrás la opción de esconderte entre la multitud. Creemos en la rendición de cuentas unos a otros. Número 6. No escucharás comentarios u opiniones acerca de problemas sociales y políticos. Número 7. Los sermones son bíblicos y serios. No somos una comunidad que busca ser amistoso para que busques a Dios. De hecho, las Escrituras nos enseñan que fuera de la regeneración ninguno puede buscar a Dios.
Número 8, te pediremos que apliques lo que escuchas en los sermones en tu vida. Número 10, te pediremos que te congregues con frecuencia, que apoyes a los ancianos de la iglesia con oración y con generosidad financiera para el progreso del Evangelio. Y número 10, experimentarás convicción de pecado de una manera regular y consistente. Creo que es una buena forma, ¿cierto?, y manera de evaluar, antes de dar un paso tan importante, de pertenecer al menos a esta iglesia local, una iglesia bautista reformada. Y una de las cosas que llama la atención también, aparte de la liturgia, del culto, es que muchas veces en las iglesias grandes, multitudinarias, la gente puede y pasa desapercibida y piensa que puede llevar su vida como a él le agrada sin dar explicaciones, pero en la iglesia, al menos de la gracia, esta iglesia local, tratamos de que no sea así. Entendemos lo que significa el ser miembro de una congregación y lo que eso conlleva de ser parte de una iglesia local. Así que creo que es una buena forma de evaluar nuestra decisión para ser parte de una iglesia local de creyentes, para llevar a cabo la comisión que el Señor Jesucristo nos dejó antes de ascender a los cielos. Y hoy quiero hablar, mis hermanos, vayan conmigo allá al texto, quiero hablar de lo que nos lleva a ser parte de una iglesia local, pero especialmente el ejemplo que nosotros tenemos de la Escritura de la iglesia del primer siglo. Así que si estás conmigo allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, vamos a dar lectura. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El libro de los Hechos, mis hermanos, es la segunda parte de un tratado que escribe Teófilo. Teófilo escribe su primer tratado, ¿cierto?, del Evangelio de Lucas, y este es el segundo tratado que él escribe, escribiendo, ¿cierto?, y detallando todo lo que Dios estaba haciendo con la iglesia del primer siglo. Así que el foco de Lucas aquí era entregar a Teófilo, que es el que recepciona este tratado, un relato histórico de la vida del Señor Jesucristo. Y en este segundo tratado se enfoca en revelar históricamente cómo Dios hacía avanzar a la iglesia después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y envía al Espíritu Santo. Así que escribe desde Jerusalén hasta Roma, casi terminando de cómo avanzó el Evangelio. Así que de hecho estas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de la ascensión. Si usted va al capítulo 1 de los Hechos, el versículo 8, el Señor les dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, mis hermanos, aquello que daría comienzo a esta labor de testificar a Cristo sería la obra del Espíritu Santo sobre todos los creyentes del primer siglo. Y esto se cumplió ¿cuándo? Bueno, en el día de Pentecostés. Dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre esos hombres que eran como casi 120 personas. Después de que estaban allí en ese lugar, comienza entonces la predicación del Evangelio con el apóstol Pedro en su primer sermón. Así que el Señor comienza a traer estas primicias de estas cosechas para comenzar a dispersar este mensaje que Él les había encomendado. Y fue en medio de esta fiesta del Pentecostés cuando los discípulos entonces fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron, dice la Escritura, a hablar en otros idiomas. Y estos idiomas eran acorde a los
lenguaje, de los territorios de donde provenían la mayor cantidad de los judíos que estaban en ese lugar en Jerusalén. Incluso ellos decían, oye, estos están hablando en nuestra lengua, en nuestro idioma, están glorificando a Dios. Bueno, esa fue una evidencia de que el evangelio se tenía que exponer a todo lugar, en toda etnia, en todo lugar hasta el fin del mundo, según versículo 8 del capítulo 1. Así, mis hermanos, frente a miles de judíos que estaban ahí completamente impactados, atónitos respecto a lo que estaban presenciando, estaban diciendo, estos están llenos de mosto, estos están borrachos, y Pedro se levanta y le dice, están equivocados, es temprano en la mañana y estos no pueden estar borrachos, sino que están hablando otras lenguas y glorificando a Dios. Así que Pedro en ese momento se levanta en medio de los apóstoles y en alta voz comienza a predicar de una manera increíble, una manera magistral, y se comienza a cumplir esta profecía que el Señor había dado en el Antiguo Testamento, que había anunciado que sobre esos postreros días el Señor había prometido enviar al Mesías, y comenzó Pedro a llamar al arrepentimiento. Las personas estaban allí escuchando y Pedro les decía, aquel Jesús, el cual vosotros rechazasteis, Él ha venido a ser la piedra del ángulo, Él es el Salvador del mundo. Él era el verdadero rey de los judíos. Así que ante este llamado de salvación del apóstol Pedro, cerca de 3.000 judíos se bautizaron en señal de haber creído esa buena noticia del apóstol Pedro. ¿Qué haremos?, decían ellos. Lo que tú nos estás diciendo, pero dinos qué hacer ahora. Bueno, creen en el Señor Jesucristo y bautícense en su nombre. Y esa fue la señal pública de que ellos estaban renunciando a su vida pasada y estaban creyendo en ese Mesías prometido que había sido crucificado, pero había resucitado al tercer día e incluso había sido ascendido a los cielos y ahora había enviado al Espíritu Santo. De esta forma nos encontramos entonces con el inicio de la iglesia neotestamentaria ya en la ciudad de Jerusalén. Y aquí, mis hermanos, Lucas, quien escribe quien redacta el libro de los Hechos, antes de comentar los eventos que suceden en la iglesia antes de ser esparcida de Jerusalén a otros lugares, él relata cómo era la vida de los primeros cristianos, ahí en el capítulo 2. ¿Qué hacían? ¿Cómo llevaban la práctica eclesiástica? ¿Cómo se desarrollaban entre ellos? Entonces Lucas relata esta vida cristiana y establece un modelo de cómo debe actuar una iglesia que es llena del Espíritu Santo. Una iglesia primero que reconoce el señorío del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las cosas que la iglesia debe hacer? Primero, antes de ir desglosando versículo a versículo, quiero que veamos los mitos sobre la iglesia primitiva. Hay algunos mitos que se desarrollan. Por ejemplo, se dice que la iglesia primitiva era una iglesia perfecta. Era una iglesia donde no había nada malo. Incluso mucha gente quiere llegar a la iglesia y vivir como la iglesia del primer siglo. Oh, me encantaría haber estado en ese tiempo en la iglesia porque era una iglesia perfecta. Bueno, mis hermanos, esta primera idea corresponde lamentablemente a una idea lejos de la Escritura. Si hay algo que podemos notar a lo largo de todo el Nuevo Testamento, mis hermanos, es que la iglesia no era una iglesia perfecta. Jamás fue perfecta en su modo de ser la iglesia. De la misma manera que en el Antiguo Testamento Israel y sus líderes fallaron, una y otra vez Dios en la iglesia del Nuevo Testamento está llamando también al arrepentimiento, y lo vemos en las cartas del apóstol Pablo a las iglesias que pecaban constantemente. Incluso a los Gálatas, ellos se habían desviado de lo que Dios les había encaminado. Usted recordará muy bien eso. Prácticamente cada libro del Nuevo Testamento, nos relata graves problemas dentro de la iglesia. Si usted comienza a leer y avanzar a través de las cartas, por ejemplo en el libro de los Hechos, también usted va a ver cómo esta misma iglesia de Jerusalén, lamentablemente en el capítulo 5 ya, había un matrimonio que cayó muerto, que el Señor lo disciplinó inmediatamente, porque ellos querían vender una propiedad y se quedaron con el dinero en vez de entregarlo a la iglesia, y nadie los obligó a hacer eso. Pero ellos, dice Pedro, engañaron al Espíritu Santo, engañaron a Dios. Asimismo, Pablo también tiene que escribirles más de una ocasión a los corintios por sus divisiones, por la inmoralidad de los corintios.
Así como a los Gálatas por caer en engaños de los judaizantes, a los filipenses, por ejemplo, por no estar en un mismo sentir, a los colosenses por las falsas enseñanzas gnósticas, a los tesalonicenses por las falsas enseñanzas sobre la venida de Cristo y por la flojera de muchos cristianos que no querían trabajar y decían, como Cristo viene, no trabajemos y andemos por allí. Y Dios, a través del apóstol Pablo, les dice, disciplinen a esos vagos. Pablo también le habla a Timoteo, a Tito, y algo muy interesante porque le dice, para que corrigieses lo malo. El Señor, a través del apóstol Pablo, entonces, le manda a estos jóvenes pastores para que corrigiesen todas estas malas administraciones dentro de la iglesia. Incluso, Pablo narra cómo tuvo que corregir, incluso hasta el mismo apóstol Pedro. ¿Se recuerda usted eso? De que el Pedro estaba cediendo ante la presión de los judaizantes. Y estaban allí en la iglesia de Galacia y de repente vienen los judíos y Pedro, que comía con los gentiles, ahora se aparta de los gentiles. Y Pablo tiene que reprenderlo duramente. Tanto, mis hermanos, que tuvo que exponerlo dentro de las cartas para que los judíos cristianos se dieran cuenta de lo terrible que era volver atrás con respecto a vivir de la gracia y depender de la gracia salvadora de Dios, y no por las ceremonias del antiguo pacto. Por lo tanto, mis hermanos, queda descartada la idea de que la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, era perfecta. Sin embargo, esto no quiere decir que debemos rechazar a la iglesia primitiva. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A diferencia de Cristo, el cual es nuestro perfecto modelo de vida, la iglesia primitiva es un perfecto modelo de lo imperfecto que es la iglesia. Por lo cual nosotros dependemos siempre de la obra santificadora de Dios para llegar a ser presentada sin mancha, como dice Pablo a los Efesios, ante el único perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia primitiva es un modelo entonces de cómo Cristo perfecciona a su iglesia en sus luchas contra el pecado. Si Dios no amara y no quisiera santificar a su iglesia, no hubiese quedado registrado todos los momentos que Dios exhorta a las iglesias en el Nuevo Testamento. Les llama la atención para que ellos cambien su forma de vivir y vuelvan al camino que el Señor les había encomendado. Entonces la primera idea errada es que la iglesia del Antiguo del primer siglo era perfecta. Una segunda idea es que la iglesia primitiva era muy anticuada y por lo tanto debe renovarse. Entonces tenemos este otro extremo, mis hermanos. Tenemos la idea de que la iglesia primitiva es anticuada, es decir, una iglesia acorde a su época. Pero ahora debemos adaptarla al siglo XXI. No, la iglesia del primer siglo era muy machista. Hoy no. Las mujeres también deben tener el pastorado. Hermanos, ideas falsas de la iglesia. Debemos modernizar la iglesia. Los que defienden esta idea plantean que la iglesia debe adaptarse a los medios de este tiempo para ser más relevantes. Esta idea ha llevado a que la iglesia lamentablemente se adapte paulatinamente al mundo. Y obviamente Satanás aprovecha estos momentos y introduce sutilmente a la iglesia estas ideas que lamentablemente son más importantes y relevantes para el mundo que lo que Cristo nos dice en su palabra. Así que, amados hermanos, una iglesia bíblica es relevante porque es el cuerpo de Cristo, porque es la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad. No hay nada más relevante que eso, mis hermanos. La iglesia es relevante porque lleva en sí, en ella, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Esto no quiere decir, hermanos, también que debemos reunirnos en catacumbas, leer la Biblia en papiros o, ¿cierto?, en lenguaje griego simplemente, totalmente, sino que no podemos dejar que las corrientes de este mundo definan cómo debe ser, cómo debe actuar y qué debe creer y enseñar la iglesia. La misma palabra establece aquellas cosas que nosotros no tenemos el derecho de ponernos sobre la iglesia. Muchas personas inventan estrategias, inventan actividades y diluyen de esta manera el mensaje del Evangelio.
Así que solo la Biblia debe ser nuestro estándar de fe y práctica. Nada más. La Biblia. La Biblia dice cómo debe guiarse la iglesia. El Señor Jesucristo dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Así que el que edifica es el Señor Jesucristo, por su palabra, por obrar de su Espíritu Santo en su iglesia, en su pueblo. No somos nosotros los que traemos las nuevas ideas, porque esto es arcaico. Así que hay que renovar las cosas. Estas dos ideas, antes de comenzar el texto, entonces era muy necesario volver a hacerlas resaltar. Entonces vamos a nuestro versículo 42 y vamos a ver algunas características de la iglesia primitiva que son un ejemplo. La iglesia primitiva entonces no es un ejemplo perfecto, ni tampoco es una iglesia anticuada, pero es el modelo que nosotros debemos tomar para ver cómo Dios iba santificando a su iglesia. Versículo 42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos claramente, mis hermanos, cómo la iglesia del primer siglo desarrollaba estas disciplinas espirituales. Son disciplinas espirituales. Y remarco el título. Son disciplinas espirituales. No son cosas que aparecen por sí solas. No son cosas que, porque usted está sentado domingo tras domingo, le van a hacer solito querer hacerla. No, son disciplinas que nosotros debemos llevar a cabo. Y son espirituales porque no son de nuestra carne. No son conforme a nuestras capacidades, sino que son espirituales, es decir, en dependencia totalmente de Dios. Así que la palabra empleada aquí por Lucas, cuando dice que perseveraban, está describiendo los comienzos de la vida cristiana, nos muestra el énfasis entonces de lo que ellos hacían. Ellos estaban perseverando. Pudo haber escrito Lucas que la iglesia simplemente escuchaba la doctrina apostólica, que solo practicaba en la comunión mutua, se compartían cosas, o comían en la cena del Señor, o oraban en ocasiones. Pero no, la realidad es que la iglesia perseveraba en estas disciplinas. La iglesia perseveraba en la oración. La iglesia perseveraba en la comunión unos con otros. La iglesia perseveraba. Hoy en día eso es difícil de encontrar, ¿o no? Más aún en una cultura en la que todo es desechable. Por eso son los 10 puntos que les leí al principio. Medite bien. Piense bien si quiere ser parte de una iglesia bautista reformada al menos. Porque hoy en día todo es desechable. Hasta la institución que Dios creó en el principio, que es el matrimonio, aún eso es desechable para muchas personas. Por lo tanto, hoy día Satanás se ha encargado de introducir la noción de que perseverar es algo inútil. Es algo que no tiene sentido, que solo llevará a un sobreesfuerzo innecesario. ¿Para qué vamos a perseverar en la oración? ¿Para qué vamos a perseverar en la comunión unos con otros? ¿Para qué vamos a perseverar en la enseñanza de los apóstoles? ¿Para qué perseverar tanto en eso? Sin embargo, la visión bíblica, mis hermanos, es completamente distinta a este pensamiento. La perseverancia es algo presente. Y es presente en el corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Y esto evidencia la obra de salvación. Los puritanos, cuando predicaban el Evangelio, ellos no hacían repetir la oración de fe para que la gente se quedara en una iglesia y le hacían firmar un librito ni nada de esas cosas. ¿Cómo sabían ellos que las personas habían sido transformadas por el poder del Evangelio? Porque venían al otro domingo y al otro domingo y traían a sus familias y así crecía y avanzaba y seguían hasta que morían dentro de la iglesia las personas de viejitos o por alguna enfermedad. Pero perseveraban porque es una evidencia de que Dios ha obrado y ha regenerado el corazón de una persona. Usted se recordará esta parábola del Señor Jesucristo de la semilla que es lanzada. Alguna cae entre pedregales, otra en un suelo duro, otra en buena tierra.
Algunas dan cierto su flor y avanza y crece, pero después sale el sol y se viene abajo. Bueno, así es, mis hermanos. Muchas personas, la semilla es lanzada, pero no cae en buena tierra. Hay muchas personas que no van a perseverar jamás. Comenzarán un buen tiempo porque encontrarán que la iglesia es simpática, porque hay buenas personas, porque me ayudaron con una caja de mercadería o por cualquier otra cosa. Pero nada de eso va a transformar su corazón. Tienen que creer y arrepentirse de sus pecados. Entonces, de esa manera es que el Señor está obrando en esa vida. ¿Por qué? Porque persevera en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión. Por tal motivo, mis hermanos, la perseverancia en la vida cristiana es fundamental. Y uno de los 5 puntos de la doctrina de la gracia es la perseverancia de los santos. Y es que el Señor hace perseverar y preserva a sus santos hasta su venida. En primer lugar, mis hermanos, se debe perseverar en la doctrina apostólica. Entendemos como doctrina apostólica la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es decir, el Evangelio. La misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo fueron los apóstoles quienes las impulsaron o fueron desarrollando por obra del Espíritu Santo para que quedara registrado en su palabra lo que nosotros debíamos también enseñar. La enseñanza, la doctrina apostólica. Por eso en algunas oportunidades yo le he dicho que nosotros somos una iglesia apostólica, católica y apostólica. No católica romana. Somos iglesia católica, universal, la iglesia de Cristo. Y apostólica porque perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Así que el Evangelio es la verdad fundamental de la Biblia. La Biblia es clara en que quien no persevera en esta doctrina no es salvo. Vayan conmigo a la segunda carta de Juan, capítulo o versículo 9 mejor. Segunda carta de Juan, versículo 9. Dice Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que la perseverancia es una evidencia de que tú tienes la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, es decir, la verdad del Evangelio en ti. Cuando se deja de creer en la Biblia como la perfecta palabra de Dios, se está en una delgada línea de no creer en el Dios bíblico. Si tú lees la Biblia te reprende, te exhorta, ¿cierto? En nuestro espejo. Y el espejo nos dice cuando estamos mal vestidos, cuando estamos mal peinados y usted se mira al espejo para arreglarse. Bueno, la Biblia es nuestro espejo. Aquí está el modelo perfecto, la vida de Cristo. Y es aquí donde debemos mirar si estamos bien o estamos mal. Y si la Biblia nos reprende y el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado a nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? ¿Dejarlo pasar? Debemos arrepentirnos, quebrantar nuestro corazón delante del Señor, rogarle que vuelva a nosotros el gozo de su salvación. Eso es lo que debe hacer un cristiano. Así que cuando tú dejas de creer en la Biblia como la perfecta palabra de Dios que convierte el alma, dice el Salmo 19, estás en una delgada línea de no creer en el Dios bíblico. En segundo lugar, hay un llamado también a perseverar en la comunión. En la Biblia no existe el concepto de un cristiano sin congregarse. No, yo soy de Cristo, pero no me congrego nunca. El pastor Roger Michelén escribe un libro, uno de los últimos libros, que se llama El cuerpo de Cristo, si no me equivoco. Y en la parte trasera del libro, él trata de ilustrar la idea de qué se trata el libro. Y dice que una persona le dice, mire, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu amigo, pero tu esposa no me agrada para nada. Y el esposo le dice, mira, si tú quieres ser mi amigo, tú tienes que amar a mi esposa. Porque ¿cómo yo puedo ser amigo tuyo si tú aborreces a mi esposa? Bueno, lo mismo nos dice el Señor Jesucristo en su palabra. En Juan, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, no conoce a Dios. Así que por lo tanto, mis hermanos, la comunión debe ser algo que se evidencie en la iglesia. Y las personas que dicen yo soy cristiano, pero no se congrega, no
adora al Señor en una congregación, no busca al Señor, no es exhortado en la palabra del Señor en una congregación, es muy difícil reconocer que sea verdaderamente cristiano. Es muy difícil. La Biblia lo dice y lo expresa de esta manera, que el concepto de un cristiano sin congregarse no existe. Hebreos nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y el congregarse debemos exhortarnos al amor y a las buenas obras. No, yo voy a la iglesia pero que no me digan nada. No, vas a ser exhortado a amar, según la Biblia, no según Platón, y a las buenas obras. Así que el compartir con los hermanos es fundamental en la vida cristiana, no algo que se puede dejar en segundo plano. Debemos ser parte de una congregación. Si somos hijos del Señor, necesitamos de nuestro hermano. Necesitamos que nos diga, mi hermano, en qué estoy fallando. Necesito mostrarme a mi hermano para que él me exhorte si estoy pecando. Necesito yo que alguien me llame la atención. Necesito ser exhortado en la palabra del Señor. ¿Cómo voy a querer solamente reunirme con mis amigos o parientes que no son cristianos? Y tú vives la vida, ellos no tienen autoridad para decirte cómo debes vivir, porque ellos viven de forma no cristiana. En cambio, si tú vienes a la iglesia y compartes con los hermanos en la iglesia, alguien te va a decir, hermana, no está bien lo que estás haciendo. La palabra del Señor no nos llama a eso. Hermano, no está bien como estás viviendo. No está bien lo que estás haciendo. Entonces, eso es la comunión. La comunión no es tan solo juntarse a comer pizzas o un asado o jugar fútbol. La comunión es tener comunión en el cuerpo de Cristo para llamarnos a crecer. En tercer lugar, se debe perseverar en la cena del Señor o partimiento del pan. Cuando Pablo narra a los corintios cómo el Señor Jesucristo había establecido la cena, declara que al cumplir esta ordenanza estamos anunciando la muerte de Cristo. Estamos predicando la muerte de Cristo. Estamos predicando y proclamando lo que significó la muerte de nuestro Salvador en nuestras vidas. Así que este es el motivo y es indispensable que la iglesia persevere en la cena del Señor. La cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo y es una predicación de su regreso. Por lo tanto, debemos perseverar en la cena del Señor. Hay iglesias que no celebran la cena. De vez en cuando, pasan de largo, pasan años y no celebra la cena del Señor. La cena del Señor debe celebrarse constantemente. Constantemente. Finalmente, mis hermanos, se debe perseverar en la oración. En el mandato bíblico de orar sin cesar es claro a lo largo del Nuevo Testamento. Oren sin cesar. Mantengan comunión en la oración. Martín Lutero, ¿quién conoce a Martín Lutero? Lo conocen, ¿cierto? Martín Lutero decía que entre más cosas tenías que hacer, más tiempo dedicaba a la oración. ¿Qué hacemos nosotros? Todo lo contrario. No tengo tantas cosas, no tengo tiempo para orar. Tengo muchas cosas que hacer. Me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 3 de la mañana. Hermano, pero ¿qué estás haciendo con tu cuerpo, con tu vida? ¿Cómo estás administrando tu tiempo? ¿No tienes media hora de tu vida, de 24 horas para orar al Señor? Es que tengo tantas cosas que hacer. Hermanos, mientras más cosas tienes que hacer, ora. Ora porque no puedes lograr las cosas para la gloria del Señor, que somos llamados a eso, si no estás orando. Vas a hacer las cosas en tu carne y vas a estar frustrado durante todo el día. No te van a poder decir nada porque vas a estar engrifado y vas a explotar. Spurgeon, también conocen a Charles Spurgeon, ¿cierto? Declaró que las oraciones de los creyentes eran la calefacción que daba vida a la iglesia. Las oraciones de los creyentes es la calefacción que da vida a la iglesia. Lo dice en inglés, que neva mucho allá. Bueno, acá en La Serena también es frío. Pero se entiende eso. Cuando estamos pasando frío y nos abrigamos en una estufa, bueno, así es la oración, mis hermanos. Es la calefacción que da vida a la iglesia. Porque si no, sería una iglesia muerta, helada, fría. Bethan Lloyd-Jones. Bethan Lloyd-Jones es la esposa del pastor Martyn Lloyd-Jones. Dijo que su esposo
Antes de ser un gran predicador, era aún más grande un hombre de oración. Eso decía ella. Todos piensan que mi esposo es el gran predicador, pero ustedes no saben que él era un hombre de oración. Si tú estás pensando, soñando con algún ministerio, tienes que ser un hombre de oración. Tú, señorita, si estás pensando en casarte con un hombre de Dios, que no sea pastor, pero un hombre que sea sacerdote de tu hogar, tienes que encomendarte a la oración. Ora por ese varón, ora por ese hombre, para que el Señor lo guarde en donde esté o lo mantenga firme. Y tú, varón, también tienes que orar por tu esposa futura, si no estás casado. Y los hombres aquí casados tenemos que orar por nuestras familias. Es más, los hombres casados de esta iglesia, miembros, tienen que estar orando. Tenemos que orar por la iglesia. Somos responsables delante del Señor por cuidado de esta iglesia. Así que debemos darnos a la oración. La oración es una disciplina muy marcada en la vida del ministerio del pastor Martyn Lloyd-Jones. Para Lloyd-Jones, el Espíritu Santo y la necesidad de la oración no era como una simple recomendación ahí en la Biblia, sino que él sabía muy bien que jamás iba a llevar a cabo el ministerio sin la disciplina diaria de la oración. Hermanos, pónganme atención. El éxito de todo lo que hagamos para el reino de Dios está en las manos del Señor Jesucristo, que Él es el soberano de todo. ¿No es así? Por lo tanto, debemos depender del Señor en la oración. Debemos depender. Y esa es la palabra que tú tienes que salir de acá esta mañana. Depender del Señor en la oración. En la oración. No confíes en tus propias fuerzas. Debemos orar porque nosotros somos débiles. Nosotros debemos depender de Dios en la oración. Porque eres débil. Porque somos débiles. Nuestra carne es débil. Sin embargo, lamentablemente es común observar en las iglesias actuales las reuniones de oración son las menos concurridas, mis hermanos. ¿Por qué será? ¿Somos demasiado fuertes? ¿Podemos nosotros mantener nuestra vida espiritual sin orar? ¿Tú eres sabio para aconsejar a tu familia, a tus hijos, sin estar orando de verdad? ¿Somos fuertes nosotros para sostener nuestra carnalidad, nuestros malos pensamientos? ¿Somos tan fuertes acaso que no vamos a la oración? No estoy hablando de lo personal, eso usted lo sabe, pero congregacional, mis hermanos. Los varones, ¿por qué pocos oran? ¿Por qué prefieren hacer otras cosas? Están muy cansados. No es que la tecnología, no es que eso. No, hermanos, oremos. ¿Por qué siempre hay una excusa para llamados a la oración, mis hermanos? ¿Cómo estamos perseverando personalmente en estas disciplinas? ¿Estamos buscando conocer las enseñanzas apostólicas en la palabra del Señor? ¿Estamos buscando la comunión con los hermanos? ¿Estamos orando cada día? ¿Estamos perseverando, iglesia amada, en la oración? ¿En la comunión? ¿En la cena del Señor? No solo debemos hacer estas cosas porque son actividades en la iglesia local, sino que debemos hacerlas como alimentación diaria, mis hermanos. Alimentación diaria. El alimento es una necesidad que tenemos que saciar diariamente, por lo tanto, debemos perseverar en la oración. Debemos perseverar en la oración. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí era una evidencia del poder de Dios en la iglesia. Dios estaba en esta iglesia perseguida, mis hermanos. A lo largo del libro de los Hechos podemos ver cómo los apóstoles realizaban distintos milagros que asombraban a los no creyentes. Desde curaciones hasta resurrecciones y expulsión de demonios tenían los apóstoles allí. Así que los milagros que hacían, bueno, se estaban demostrando que el poder de Dios estaba con los apóstoles. De la misma manera en que los milagros que realizaba Jesús testificaban que Él era el Hijo de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30-31,
Ahí nos dice claramente que todas estas señales que hizo el Señor quedaron escritas. Pero incluso dice, faltarían libros para añadir todo lo que el Señor hizo. Pero eso fue hecho para que sepan que Él es el Hijo de Dios. Así que los milagros apostólicos eran un testimonio de Dios de que había establecido un nuevo pacto mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Respecto a estas manifestaciones sobrenaturales, dos cosas peligrosas o posturas contrarias se han levantado en estos últimos siglos, podríamos decir. Por una parte, los teólogos liberales. ¿Quiénes son estos teólogos liberales? Bueno, ellos niegan la veracidad de los milagros. No, esas cosas no existen. Dicen que solamente son mitos. Y estos mitos causan miedo a quienes no quieren creer en el mensaje del amor de Jesús. Pero es interesante ver que ni siquiera los fariseos, siendo los principales enemigos de Jesús, negaban la veracidad de los milagros de Jesús. Todo lo contrario, ellos lo hacían parecer que fueran de Belcebú, acusaban al Señor. No lo hace por Dios, lo hace por poder de Belcebú. Así que se vuelve innegable la realidad de los milagros en la época neotestamentaria. Eran milagros, existían los milagros. Aunque los teólogos liberales quieren sacar esto y decir que era una fábula, no, mis hermanos, eran una realidad. Ahí está escrito. Y una segunda idea, el neopentecostalismo. Aquí con mucho respeto quiero decir, porque muchos de nosotros venimos de un trasfondo pentecostal, pero están los neopentecostales, que son todo este movimiento que aparece, ¿cierto?, con la nueva ola, tercera ola, le llama Wayne Grudem, el teólogo, que es un nuevo movimiento, un despertar de Dios. En el último siglo, lamentablemente, este movimiento cree en la idea de un despertar del Espíritu Santo en el cual todo verdadero cristiano debe manifestar dones sobrenaturales y donde la presencia de milagros es evidencia de la vitalidad de una iglesia, partiendo de que tú tendrías que hablar en otras lenguas, así como le pasó a los 120 en el Pentecostés. Todo cristiano debería hablar en esas nuevas lenguas. Verdaderamente, mis hermanos, lamentablemente, eso no es bíblico. Eso no es correctamente bíblico. El último gran periodo de milagros, de sanidades, que es lo que busca este movimiento, y hacen campañas, ¿cierto?, y anuncian por todos lados, ven y el Señor va a hacer un milagro y las personas paralíticas se van a parar y danos una buena ofrenda, obviamente. Bueno, todo este movimiento, lamentablemente, está engañando a mucha gente, a muchas personas. Sí, nosotros vemos en la Escritura que el periodo de los milagros duró hasta la iglesia primitiva. Es más, en la Escritura, mis hermanos, usted no ve que todos los profetas andaban haciendo milagros. Las manifestaciones milagrosas o portentosas aparecen con Moisés. Y Josué por ahí cuando ora al Señor para que el sol se detenga allá en Gabaón y luna en Abadón, dice él. Y hubo una manifestación de Dios. Pero después pasó mucho tiempo, bastante tiempo, hasta Elías y Eliseo. Y después los profetas mayores y menores no se ve ningún milagro. Usted lea la Biblia. No encontró ningún milagro. Hasta que llegaron el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Es más, Pablo, que fue uno de los últimos, él dice, como un abortivo, el Señor ya había dejado de manifestar esa evidencia de milagros. Tanto así que le dice a su propio discípulo Timoteo que tome un poco de vino por sus constantes dolores de estómago. Y eso que Pablo había hecho algunos milagros. Su ropa, ¿cierto?, sanaban a las personas. Cuando se cayó Eutico, que estaba durmiendo en una predicación muy larga, Pablo va y ora por él y el muchacho resucita. Pero ya en la historia de la iglesia, en el primer siglo, los padres de la iglesia que fueron discípulos de los apóstoles, ya no se ven esas cosas. Entonces, fueron 3 etapas aproximadamente que uno puede ver en la Escritura, que fueron manifestaciones de milagros y portentos del Señor.
Pero todo eso Dios lo hacía para respaldar el mensaje, tanto del profeta Moisés y también con el profeta Elías y Eliseo y después con sus discípulos y con el Señor Jesucristo. Hermanos, esto no quiere decir ahora que Dios no siga interviniendo en su providencia con sanidades, porque su poder no está limitado. Dios no ha cesado su poder, pero Dios lo puede hacer. A través de la oración de su pueblo, Dios puede obrar de forma impactante, pero es su providencia que mantiene y sustenta y gobierna su creación. Así que las manifestaciones milagrosas tuvieron un propósito el cual ya se cumplió. Y era dar un testimonio de que la iglesia representa el verdadero pueblo de Dios. Esto no quiere decir entonces que ya no esté el poder de Dios en medio de su iglesia. El poder de Dios está. Y se está manifestando poderosamente, como siempre lo ha sido. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su poder no cambia. Él no es un Dios mutable. Él es inmutable. Y Él tiene el mismo poder. Y sigue salvando a muchas personas. Sigue regenerando corazón, porque la iglesia, mis hermanos, no está muerta. La iglesia está viva. Y la iglesia muerta es aquella iglesia, no la que no hace milagros. La iglesia muerta no es la que estudia la Escritura. La iglesia muerta no es la que estudia teología. La iglesia muerta es la que abandonó el Evangelio. Esa es una iglesia muerta. El Evangelio es el único poder de Dios que la iglesia necesita. Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. La iglesia no necesita otra cosa. La iglesia necesita el poder de Dios a través de la exposición de su palabra y en la salvación de aquellos incrédulos. Y Dios lo sigue haciendo. Versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí vemos entonces el corazón generoso de la iglesia. Otro ejemplo. La iglesia del primer siglo comprendió que el mejor acto de misericordia es dejar lo propio para ayudar al necesitado. Y de esa forma la iglesia asume la responsabilidad de velar por el bienestar del hermano. Así que ahora es lo que la iglesia debe hacer. Pero ojo, porque también hay un movimiento, el tema de la justicia social, que lamentablemente está ensuciando esta forma de hacer misericordia. Este no es un llamado, según la Escritura, a hacer esta justicia social. ¿Y qué hace esta justicia social? Bueno, la justicia social establece que aquel que no da al pobre sus propias riquezas, le está robando al pobre y por lo tanto comete injusticia. Así que el pobre es dueño de lo tuyo también. Así que tú tienes que dárselo al pobre porque lo tuyo es del pobre. Eso no es bíblico. La Biblia habla de la propiedad privada. Y por eso se habla de misericordia. Porque lo que te pertenece a ti, tú decides voluntariamente compartirlo con el pobre. Pero no le pertenece al pobre. Dios demanda que el cristiano tenga misericordia del necesitado. Debemos mostrar misericordia en nuestro corazón. Debemos hacerlo. Pero eso está basado ¿en qué? Está basado en el amor hacia el prójimo. ¿En qué se resume los 10 mandamientos? En amar a Dios y en amar a mi prójimo. Así que de esta manera los creyentes de la iglesia primitiva estaban dispuestos, mis hermanos, incluso a vender sus propios bienes para ayudar a quienes lo necesitaban. Algunos tenían 3, otros 1 o 2 casas y las vendían y la traían a los pies de los apóstoles para que fuera administrada. Había muchos pobres. Así que la misericordia, mis hermanos, es algo que define a los cristianos. Ellos, los cristianos, nosotros, tú y yo, hemos sido objeto de misericordia de parte del Señor. Dios nos ha mostrado misericordia. Muchas iglesias, lamentablemente, han dejado esto de lado. Y Dios no nos permite a nosotros dejarlo de lado. Muchas personas o líderes en estas iglesias
exigen fuertemente el diezmo a la viuda y al pobre, pero nunca les ofrecen ayuda. Nunca. A la viuda y al pobre. La iglesia no puede dejar de lado la misericordia, sino que debe vivir acorde a ella. Y esto es lo que pasaba aquí. Verso 46 al 47, la primera parte del 47. Y perseverando unánimes, nuevamente la palabra perseverando, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia de Jerusalén, mis hermanos, estaba compuesta por cristianos de distintos tipos, de trasfondos distintos. Lo mismo pasaba entre los apóstoles. Entre ellos habían pescadores, cobradores de impuestos, de todo. Tiempo después, más diversa sería la iglesia, cuando se incluyen los gentiles al pacto. Así que, a pesar de ser múltiples, las diferencias se caracterizaban por una estrecha comunión entre ellos. Esta relación, mis hermanos, fue tan fuerte entre personas distintas que solamente puede ser obra de Dios que se amen. Me encanta esta frase del pastor Sugel. Dios nos junta de todos lados, edades, colores, dinero, nos mete en una sola sala y nos dice ahora ámense. Bueno, eso es lo que Dios nos llama a hacer, amarnos entre nosotros. No importa cómo seamos nosotros de diferentes, debemos mostrar ese amor. Así que toda la iglesia en el primer siglo está unida por Dios, así que así como nuestro Señor Jesucristo nos ha unido en nosotros por obra de su Espíritu Santo, Él es el sello de nuestra unión. Efesios nos dice que debemos mantener la unidad del Espíritu Santo. Dios nos ha unido con su Espíritu Santo y debemos mantener esa unidad. Así que la única forma de desarrollar el compañerismo es mediante la congregación. No hay otra forma, mis hermanos. Usted no va a unirse o mantener esta unidad no congregándose en la iglesia o apartándose queriendo que nadie le diga nada y sentarse e irse. No, usted debe ser parte. Debe mostrarse a su hermano también. No hay cristiano sin iglesia. Se asume que todo verdadero creyente debe vivir en comunión con sus hermanos. El escritor a los Hebreos demanda esta comunión. Capítulo 10, verso 24 al 25. No dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Así que es necesario que los cristianos se reúnan como iglesia para estimularse al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que comenzó a dividir la iglesia? Bueno, el individualismo y la comodidad. El individualismo y la comodidad. Yo en mi metro cuadrado. Y mejor si la iglesia es más grande. Mejor. Así paso desapercibido. Que nadie me diga nada. Bueno, espero, Señor, que esta iglesia no sea tan grande. Y si es grande, que levante un montón de pastores. Un montón de pastores. Y que levante muchos hombres líderes en esta iglesia. Si va a ser grande. Pero si no va a ser tan grande, que Dios tenga misericordia. Porque necesitamos estar en comunión, mis hermanos. ¿Sí? Y que el Señor levante otra iglesia con más pastores y para allá lleve a sus ovejas bien enseñadas. Porque necesitamos estar ministrándonos mutuamente. No podemos estar desapercibidos así como, no conozco al hermano. Tenemos, y ahora sí es muy grande obviamente, pero no podemos pasar desapercibidos. Debemos darnos a conocer en la iglesia. Amén. Amén. Bueno, la iglesia de Corintio es un claro ejemplo, mis hermanos, de cómo pequeñas discusiones pueden generar inmensas divisiones. Había muchas divisiones en la iglesia de Corintio. Primero los que creían de uno, se creían de otro, ¿cierto? Y después los ricos con los pobres. Lamentablemente, mis hermanos, que hay algo que debe caracterizar a la iglesia de Cristo, es el amor entre sus discípulos. Pero este amor no se limita solo hacia los cristianos. Dice el texto en el versículo 47, la primera parte, que teniendo favor con todo el pueblo. Jesús nos manda incluso amar a nuestros enemigos. Nos manda amar a nuestros enemigos. La iglesia del primer siglo se enfrentó muchas veces a los ataques de los judíos, de los paganos, pero la iglesia seguía cuidando de los enfermos de lepra,
seguía adoptando huérfanos, cuidaba a las viudas y seguía predicando el Evangelio. No se detenía la iglesia. Así que si el mundo nos va a aborrecer, mis hermanos, debe ser por el mensaje que predicamos y no por nuestra forma de mirar al prójimo. O esa iglesia son apáticos. No, mis hermanos, debemos ser graciosos en el buen sentido para los demás, agraciados para ellos. Debemos ser amables. No debemos ser personas así enojonas, que cuando los vecinos nos vean, ¡ay, qué amargo ese cristiano! No, que vean entre nosotros amor, caridad, misericordia, simpatía, ayuda. Vecino necesita algo, le cuido su casa cuando usted sale, no le tire la basura ahí, va y barra la cosa. Hermanos, debemos ser amables con los demás. Si nos van a aborrecer, que no sea por nuestra carnalidad, que nos aborrezcan por la predicación del Evangelio. Que Dios nos ayude, mis hermanos, de verdad. Que puedan ver en nosotros amabilidad, simpatía, sencillez, no amargura. Versículo 47 y final. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? Dios. No usted, no yo, ni los apóstoles. Era el Señor que los añadía. ¿Y cómo los añadía? Bueno, al mostrarse la iglesia para con todo el pueblo favorable para ellos. Al predicar el Evangelio, Dios iba añadiendo. Dios no va a añadir a la iglesia si nosotros nos encerramos aquí y nos quedamos solitos. Hermanos, una vez al mes les invitan a predicar el Evangelio. Los jóvenes, trate de hacer todo el esfuerzo por ir. Es una horita. Cuando nos llamen a orar, venga a la oración. Cuando tengamos comunión, mostremos como un organismo viviente lo que es la iglesia, mis hermanos. Así que aquí la Biblia muestra lo que es la salvación que viene solamente de Dios. El texto termina entonces diciendo que el Señor los añadía. Tal como lo había dicho Jonás y tal como lo dijo David en los Salmos, la salvación pertenece al Señor, no a mí. Es Dios quien obra la salvación a su pueblo. Es Dios el que constituye a su iglesia a lo largo de los siglos para que prediquen su evangelio. Así que las 120 personas que estaban ahí en el aposento alto en el Pentecostés se multiplicaron y creció en gran manera, mis hermanos, la iglesia. Así que el crecimiento de la iglesia local no depende, escúcheme bien, el crecimiento de una iglesia local no depende de las actividades que hagamos. Jamás va a depender de eso. Quizás vamos a hacer un montón de cosas y van a llegar muchas personas, pero eso no es crecimiento. Llamémosle otra forma a eso, que es multiplicación de personas. Pero no es crecimiento. El crecimiento viene cuando ponemos por obra y perseveramos en la oración, en la comunión unos con otros y en la enseñanza de los apóstoles. Esa es la forma de crecer como iglesia. Así que Dios tenga misericordia. El crecimiento de la iglesia descansa en el poder de Dios mediante la predicación del Evangelio. El deber de la iglesia entonces es predicar el Evangelio, pero Dios es el que transforma los corazones. Prediquemos el Evangelio y Dios se encargará de añadir a su iglesia para que finalmente todos adoremos a nuestro Dios. Conclusión. Hemos visto entonces que la iglesia apostólica es un ejemplo para la iglesia actual. Y hemos visto que no es una iglesia perfecta, ni tampoco es una iglesia pasada de moda, sino que la iglesia del primer siglo es el reflejo de la obra santificadora de Dios. Y es lo que nosotros debemos tomar como ejemplo. Además, hemos visto que la iglesia primitiva presenta estas 5 características esenciales. Un desarrollo de las disciplinas espirituales, el evidente poder de Dios entre la iglesia, un corazón generoso, comunión entre ellos y también la obra de salvación de Dios en medio de su iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario estar fundamentados en la palabra de Dios, es necesario estar fundamentado en ella para seguir sus mandatos, si no, vamos a errar al blanco, vamos a andar por cualquier otro lugar. También es importante tener una profunda comunión con Dios mediante estas disciplinas espirituales para que seamos llenos del Espíritu Santo y podamos ser fieles en conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para darlo a conocer. Por último, debemos confiar en la obra de Dios en medio de su pueblo para estar firmes, mis hermanos, en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera, entonces, que nosotros debemos avanzar como iglesia.
Perseverar. Persevera, hermano. Persevera, hermana. En la oración, en la comunión. Persevera en la enseñanza. Porque esta es la manera que Dios tiene para nosotros, para crecer, para multiplicar a aquellos que han de ser salvos. Que el Señor tenga misericordia. Y aquellos que están con nosotros y no son hijos del Señor y quieres pertenecer al cuerpo de Cristo, no solamente a esta iglesia local, sino al cuerpo de Cristo, tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Es la única manera para que tú puedas ser salvo, porque esa vida que llevas estás yendo directamente a la condenación eterna. Ven a Cristo, corre por tu vida a las plantas de Cristo el Señor, porque hoy Él dice que el que a mí viene no le echo fuera. Así que ven con fe y arrepentimiento para ser parte de su pueblo santo. Amén. Oremos.